Sin embargo, vamos a procurar que esta reunión, que estos momentos que vamos a estar compartiendo, sea lo más humano posible. Consideramos en Nueva Acrópolis que el aspecto humano de la existencia, de la convivencia, no debe perderse, que todo aquello que esté vinculado a nuestra vida interior, a lo que es el ser humano en su esencia, debe mantener siempre ese contacto, esa forma de comunicación que solamente puede existir entre dos seres humanos y no a través de una máquina. Todos usamos las máquinas, todos las utilizamos, muchas veces es necesario, pero a veces llegamos a un extremo en que mejor nos comunicamos con el que está lejos que con el que está frente a nosotros. Más de una vez hemos visto en restaurantes, cafeterías, cómo es que están frente a frente una pareja, una familia, un grupo, y cada uno está con su celular, comunicándose con el amigo, la amiga, el pariente, y no con aquellos que tienen al frente. Es notable esa situación. Hemos llegado a un punto en que cuando se nos queda en la casa el celular nos sentimos desprotegidos. Nos viene una sensación extraña, rara, y tenemos que correr. Y si no, estamos en la oficina o en la universidad, palidecemos. ¿Y ahora con quién me comunico? ¿Y ahora quién me pasa las novedades? Este es el tema de nuestra época, un poco tragicómico, cómico porque nos da risa y trágico porque cada vez más nos alejamos de los que nos rodean. Vivimos en ciudades gigantescas en donde viven millones de solitarios, de gente que mejor se comunican con el que está en Japón o en Nueva York que con aquel que se encuentra cerca de nosotros. Preferimos decirle a una persona una situación un poco difícil a través de un mail o a través del WhatsApp que decírselo inclusive por teléfono. Es más fácil decirle, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver, bla, 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 y listo. Ya le comuniqué que nada que ver. Y así nos estamos volviendo cada vez más anónimos, cada vez más lejanos. Y vamos perdiendo contacto humano que tanto necesitamos nosotros los seres humanos. Esta noche, dentro de esta jornada sobre filosofía, nos toca hablar algo, porque en realidad el campo es muy grande. Es una pequeña introducción, una muestra de lo que constituye nuestro curso de filosofía como forma de vida, como manera de vivir. Se trata de uno de los temas fundamentales de nuestro curso, las enseñanzas orientales para conectarte con tu alma. Ya la propuesta es interesante, ¿no? ¿Es que hay que conectarse consigo mismo? Es una pregunta interesante, ¿no? Pero es necesaria, justamente por lo que hemos hablado hace un momento. ¿Cómo iniciamos estas reflexiones sobre las enseñanzas orientales? En primer lugar, tendríamos que preguntarnos qué tiene que enseñarnos Oriente sobre nuestra alma o sobre conexiones con nosotros mismos. Cuando uno estudia las culturas antiguas en general y las orientales en particular, descubre algo muy especial, muy particular, que si bien las civilizaciones se desarrollaron hacia la conquista del mundo, del entorno, de la circunstancia, también y muchas veces de manera más incisiva o más determinante fue el desarrollo hacia el mundo interior. No tanto hacia el mundo exterior, sino hacia el mundo interior. Por ello es que es notable cuando encontramos en las culturas tanto de la India, del Tíbet, de la antigua China, del Extremo Oriente en general,
una serie de aspectos que consideran al ser humano en su interior como la piedra angular del desarrollo de las sociedades. Lo que no ha ocurrido en nuestra época moderna. En nuestra época moderna, la civilización, la cultura, se ha desarrollado para conquistar el medio. Y es eso lo que hemos aprendido y hemos visto cómo efectivamente, ¿no?, hemos conquistado el medio. Claro, en esa conquista ha habido una serie de problemas y situaciones bastante difíciles, pero lo cierto es que el ser humano moderno es aquel que está desarrollado plenamente hacia el mundo exterior. Todo aquello que implica desarrollo, cultura, convivencia, es hacia el entorno, hacia lo que nos rodea. Y por ello es que nuestra sociedad actual pues está con grandes medios de comunicación hacia los demás. Grandes conocimientos y grandes tecnologías hacia el entorno. Pero hacia nosotros mismos, hacia el ser humano por dentro, hay una gran pobreza. Un gran vacío. Tan es así que en nuestra época pues rige el materialismo. Esa visión de que el ser humano no es nada más que un conjunto de órganos y aparatos y sistemas, y el mundo interior, el alma, la conciencia, lo que somos por dentro no son nada más que neuronas que están activas en el cerebro y que generan, así dicen los autores, generan la ilusión de la conciencia. Que la conciencia es un invento, una suerte como de subproducto de las neuronas que trabajan en nuestro cerebro. Y que en realidad no hay nada por dentro. ¿Qué tenemos por dentro? Bueno, huesos, músculos, ¿no?, un corazón y órganos. No hay nada más por dentro. ¿Qué más hay para ver por dentro, no? Y eso pues hace que estemos todos vacíos por dentro y tengamos una carencia de vida interior. Es más, es necesario, yo veo unos rostros extrañados, como quien dice, ¿que acaso hay vida interior? En Oriente preguntarían, ¿es que la vida no es esencialmente interior? O sea, en realidad somos mucho más interior que exterior, aunque no parezca. Pero sucede pues que nuestra cultura y nuestra sociedad está orientada hacia el exterior. Fíjense que la educación, por ejemplo, busca que el estudiante llegue a tener conocimientos, a tener medios, a tener prestigio, a tener profesiones, a tener maestrías, a tener bienes, a tener dinero, ¿no? Todo es a tener, todo implica posesión exterior. En cambio, en la antigüedad, en Oriente, se buscaba que a través de la educación la persona llegue a ser, más que a tener. Porque lo esencial en las culturas orientales era el ser más que el tener. Y por ello es que hay un hálito, una atmósfera filosófica que inunda toda la cultura oriental. Hasta el día de hoy, bueno, hoy en día ya no es tanto así por la tremenda influencia de Occidente. ¿No? Uno se va a Japón y se encuentra uno con una ciudad, con una sociedad muy parecida a Nueva York o Londres. O sea, aún a ese nivel en el mundo actual, aún esas sociedades que tienen esas tradiciones antiguas han perdido mucho de sus raíces. Pero consideramos en Nueva Acrópolis que esos conocimientos, esas experiencias, más que conocimientos, son indispensables para el ser humano. No podemos vivir sin un mundo interior, no podemos vivir sin nuestra realidad íntima. Pero estamos tan abocados hacia lo exterior que consideramos que una persona se ha realizado cuando tiene una serie de elementos exteriores. Oye, fulano está muy bien, sí, tiene una casa, tiene una mansión, tiene mucho prestigio. Ah, caramba, qué bien está. Sí, a veces consume drogas. Bueno. Bueno, nadie es perfecto. Los males son los males de la civilización, así le llaman, ¿ah? Son los males de la civilización. O sea que mientras más civilizado, ¿cómo es el tema?
más drogado. ¿Qué cosa pasa? Por ello es que esta forma de vida nuestra hace necesario este tipo de desarrollos cuando hablamos del ser humano, cuando hablamos de filosofía. Y necesitamos irnos hacia Oriente, porque ahí se encuentran las fuentes de ese conocimiento profundo del ser humano. Decíamos, ¿no? Unos aspectos fundamentales de las culturas de la antigüedad, sobre todo en Oriente, ese desarrollo fue no solo hacia la conquista del entorno del mundo exterior, sino la conquista del mundo interior. Hay una frase de un sabio de Oriente que dice: un hombre puede conquistar en la batalla 1000 veces 1000 hombres, pero aquel hombre que se conquista a sí mismo, este es el más grande de los conquistadores. Esa fue la orientación que desarrollaron las grandes culturas de la antigüedad, sobre todo en Oriente. Era una cultura, eran vertientes civilizatorias hacia el yo, hacia el sí mismo. Eso era la piedra angular. Se consideraba que civilizado no es aquel que posee bienes, que posee medios, que posee herramientas, sino aquel que se posee a sí mismo. Porque decían, si yo poseo bienes, si yo poseo medios, si yo poseo herramientas, pero no me poseo a mí mismo, yo no poseo herramientas, yo no poseo bienes, ellas me poseen a mí. Porque si yo no soy capaz de manejarme a mí mismo, ¿cómo puedo yo manejar aquello que me rodea? ¿Quién maneja lo que me rodea si no me manejo a mí mismo? Si soy víctima de mis impulsos, de mis temores, de todo aquello que en mi entorno influye sobre mi realidad personal, cercana. De ahí entonces que consideraban que una persona que había alcanzado ese conocimiento, ese desarrollo interior, estaba en vías de la orientación fundamental de la vida, aquello que llamaban sabiduría. Esa realidad en nosotros mismos, decíamos, hacia lo que pensamos, hacia lo que sentimos. Cuando uno se pregunta, ¿dónde está mi mundo interior? ¿Qué cosa es el mundo interior? Es una pregunta que uno se haría, ¿no? Pero, ¿cuál es el mundo interior? ¿Dónde está? O sea, no, evidentemente no es físico. ¿Dónde se encuentra? En realidad, nuestro mundo interior es lo que pensamos. Es lo que sentimos, es lo que vivimos por dentro. Son nuestros secretos pensamientos, son nuestros secretos sentimientos, son nuestras secretas vivencias. Pero ¿qué ocurre? Como estamos tan abocados hacia afuera, en realidad nos hemos vuelto simplemente reflejos del exterior, del mundo exterior. Y entonces, cuando alguien nos dice, a ver, ¿qué piensas tú sobre tal cosa? Por lo general uno repite lo que otros dicen, pero nos hemos puesto a pensar, ¿qué es lo que realmente yo pienso de esto, de aquello? Cuando uno se pregunta qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo de algo, en ese momento se está observando a sí mismo. En ese momento está en contacto con su mundo interior. Pero si yo todo lo que hago es repetir, lo que hago es replicar, lo que hago es responder al entorno, mi mundo interior está abocado hacia afuera, mi mundo interior está pobre, vacío, está sin un contenido. Y por eso cuando uno está solo, inmediatamente coge el celular, llama por teléfono a alguien, sale a la calle. ¿Por qué? Porque no podemos estar con nosotros mismos. Porque no sabemos qué hacer. ¿Qué se supone que haga? Fulanita, fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oye, inmediatamente, ¿no? O sea, el mundo interior lo poseemos regularmente, pero como no lo hemos desarrollado, como no lo hemos vivido, como no lo hemos orientado, no lo hemos observado en serenidad y en profundidad, entonces está vacío y está como ausente.
Ese es el problema de nuestra vida, de tal suerte que tenemos muchas experiencias. ¿Y cuántas podemos llamar experiencias profundas, experiencias trascendentes, experiencias decisivas? ¿Cuántas experiencias, cuántas aquellas cosas que hemos vivido podríamos llamarla fundamentales en nuestra vida, inolvidables, que nos enseñaron algo profundo de la existencia? Acumulamos días, acumulamos años, acumulamos cosas, acumulamos actividades, pero no acumulamos vivencias profundas. Y entonces pasan los años y es como si no hubieran pasado. ¿Cuántas cosas podemos recordar de lo que pasó el mes pasado? ¿Cuántas cosas valiosas hemos vivido el mes pasado? Porque si las recordamos, las hemos vivido. No, fueron valiosas, pero no las recuerdo. Un poco raro, ¿no? Francamente. No digo el año pasado. No digo hace 2 años. Y entonces nos encontramos con una vida que no deja huellas. Una vida que no es profunda. Una vida que pasan los años, se nos pierden las oportunidades y nos perdemos a nosotros mismos. Hay gente que quiere vivir muchos años. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Para seguir whatsappeando. O sea, es impresionante, ¿no? No queremos morirnos, pero yo pregunto, ¿queremos vivir? ¿Estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Esta forma de ver la vida desde adentro es simplemente recordar que nosotros tenemos un pensamiento que es nuestro, pero que si no lo cultivamos nos volvemos como espejos que replicamos y reflejamos todo aquello que nos rodea y simplemente decimos lo que dicen los demás. Es terrible, ¿no? Cuando hacen encuestas, la gente repite cosas que todo el mundo dice, pero ¿hay alguno que se ha detenido en esa encuesta a pensar, a meditar sobre la pregunta que le hacen? Es impresionante, pero cuántas cosas que nos preguntan realmente las hemos pensado y nos lo hemos preguntado nosotros mismos. Esa pregunta interior, esa reflexión es esencialmente algo interior y algo que nos pertenece. O sea, en realidad nosotros siempre estamos por dentro, pero es como si estuviéramos mirando afuera. Es como alguien que vive, no sé, en una casa maravillosa y está con la ventana mirando para afuera. Mirando, bueno, se parece mucho a las viejitas chismosas, ¿no? Que están siempre observando el entorno, ¿no? Pero no observan lo que tienen por dentro. Porque en realidad, como decía un sabio, se trata simplemente de ver por dentro. Aunque parezca muy sencillo. Aunque no es tan sencillo, ¿por qué? Porque no lo hemos cultivado. Que es justamente lo que vamos a ver en esta pequeña reunión. Porque en realidad, cuando hablamos nosotros mismos, hablamos de esto, de lo que somos íntimamente, de lo que somos realmente. Nos dicen, yo lo conozco a fulanito, ¿así? ¿Cómo es? Es alto, mide no sé cuándo. No, ¿cómo es él pues? No, yo lo conozco, ¿le gusta? No, yo sé cómo es él. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es por dentro? ¿No? ¿Cómo es esencialmente? Yo sé lo que piensa. Yo sé lo que siente. Yo sé quién es. ¿Podríamos decir nosotros mismos eso mismo? Yo sé lo que pienso. Mis pensamientos son míos. Son producto de mi propia reflexión, de mi propia meditación, de lo que me rodea. Mis sentimientos son míos. Yo los he desarrollado, yo los he cultivado, o son simplemente reflejo del entorno.
Y lo que yo vivo intensamente, profundamente, si es que lo vivo, ¿hasta qué punto realmente puedo decir que lo he vivido? No quiero contar cómo es que en una oportunidad, yo recuerdo, estábamos en cierta ruina arqueológica allí en Europa y mucha gente estaba así. Cada sitio no lo veía. Todo eran fotos. Yo pregunto, ¿qué están haciendo? O sea, no pueden ver las cosas por sí mismos, tienen que ver a través de una máquina. Y después le voy a enviar, por supuesto, le voy a dar las imágenes a no sé quién, a decirle, mira dónde estoy yo, estoy gozando la foto, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, ¿esa foto refleja lo que hemos vivido o estamos posando para que nos vean lo felices que estamos? Nuestra vida pues está orientada tan hacia afuera que creemos que si los demás aprueban nuestras acciones y nos aplauden, no los aplausos, ¿no? Florcitas, corazones. Creemos de que hemos hecho algo muy interesante porque todos lo han aplaudido, pero la pregunta es, ¿lo hemos vivido para que merezca ese aplauso de los que nos rodea? ¿Y qué significa vivir algo? Es una pregunta importante. ¿Qué significa tener vivencias? ¿Qué significa tener algo que nos deje huella, que nos haga sentir plenamente un momento muy especial? Es, como decíamos, el mundo interior es lo que realmente somos. Decía Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial en cada uno es invisible. Decía Platón, quien te ama, ama tu alma. Si no ama tu alma, no te ama a ti. Porque si ama tu cuerpo, no te ama a ti. Porque tú no eres el cuerpo es simplemente la expresión de lo que tú realmente eres. Muy bien. En fin, ya lo hemos dicho acá hace un momento, estamos dedicados a una cultura hacia afuera, hacia lo que nos rodea. Es impresionante, estamos más enterados de lo que pasó en Singapur, que lo que nos pasó a nosotros mismos ayer. Es terrible. Pregúntese, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Qué hiciste el día martes? Martes, espérate. Claro, si uno hace habitualmente me fue a trabajar, lógicamente, me fue a la universidad, ya pasé piola, pero en realidad no hay mucho que decir, ¿no? Hacia el entorno, hacia la circunstancia. La educación es siempre para tener algo, siempre posesión de cosas, ¿no? Para que alcance determinadas metas de prestigio, de bienes materiales, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Hoy día se habla mucho, el objetivo es abrirse paso en la vida. Los eventuales rivales que tienen más o menos el mismo objetivo, ¿no? Hay que competir, ¿no? La vida es una competencia, ¿no? Y hay que abrirse paso a codazos, ¿sí o no? Pim, pum, pim, pum, pim, pum. ¿No es cierto? ¿Sí o no? La vida es eso, ¿no? Hay que ser competitivo, ¿sí o no? ¿No es eso? Hay que ser, la palabra no es, perdón, disculpen, la palabra es competencias. ¿Qué tiene de malo tener competencia? No tiene nada de malo. El problema es que no podemos competir con los demás, no es justo. No es justo. No es justo competir con los demás. Porque habría que ver si estamos en las mismas condiciones. Yo sé que esta sociedad es así. Que indudablemente nos van a someter porque el entorno, el sistema actual es en base a competencias, a competitividad. Pero que eso no se adueñe de nuestras propias vidas. Que no consideremos que aquel que triunfó en determinado objetivo frente a otros es mejor como ser humano, porque la calidad humana no se encuentra en aquellos logros materiales, sino en aquellos logros interiores. Porque si entendemos que aquellos que logran metas materiales son mejores o superiores que aquellos otros, estamos confundiendo lo que significa la condición humana.
estamos perdiendo de vista el sentido de la convivencia humana. El ganador, como decía, es el que se vence a sí mismo. Decía un sabio de Oriente, quien se conoce a sí mismo es fuerte. Quien se domina a sí mismo es poderoso. Ese es el triunfo supremo, el dominio sobre sí mismo. Porque si te dominas a ti mismo, si eres dueño de ti mismo, eres dueño de tu circunstancia. Porque la circunstancia es posible manejarla, es posible actuar en ella si eres capaz de utilizar todas las herramientas que por dentro tienes. Y solamente las podrás manejar si eres capaz de dominarte a ti mismo. Aquel que se cultiva a sí mismo extrae las herramientas que naturalmente posee. ¿Cuántas cosas valiosas posee nuestro mundo interior y no la utilizamos? Salvo que empecemos a conocernos y a descubrir nuestra verdadera realidad interior. O sea, las competencias son muy válidas, pero aquel que tiene esas competencias y además es dueño de sí mismo, entonces sí, es competitivo, pero el verdadero rival, como dirían en Oriente, es vencerse a sí mismo. Las artes marciales orientales, por cierto, dicen que el principal enemigo se encuentra dentro de ti. Es el principal enemigo. Si no te vences a ti mismo, no puedes vencer a nadie. Parece mentira, pero es cierto, pues. O sea, si yo me venzo a mí mismo, ¿qué significa vencerme a mí mismo? Haber logrado controlar mis temores, mis ansiedades, mis debilidades. Si venzo esas debilidades, entonces estoy con todas mis potencialidades en su máxima expresión. Pero si no venzo mis debilidades, estoy a merced del rival. Evidentemente nos estamos refiriendo a nuestra alma, ¿no? Alguien se preguntará, ¿qué cosa es el alma? Brevemente, creo que no requiere demasiada reflexión, pero algo hay que decir sobre el alma. El alma es aquello que nos anima. La palabra alma viene de ánima, lo que nos anima, lo que le da actividad a nuestro ser, no es, bueno, puede ser el cuerpo, que claro, el cuerpo actúa así que, bueno, hay un peligro y uno sale corriendo, es un reflejo instintivo. Me refiero a que toda aquella vivencia, aquellas actividades que realizamos de manera voluntaria, emanan de nuestra alma. No emanan de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. Yo sé que los científicos van a decir que en realidad el cerebro es aquel que va a determinar nuestras acciones y nuestros pensamientos. En realidad el cerebro es el medio por el cual nuestra alma se manifiesta. No somos un cerebro que está actuando, somos un alma, un ser que tenemos un cerebro y que a través del cerebro se ponen en manifiesto nuestras actividades. Entonces todo aquello que es nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra vivencia, nuestros pensamientos, ese es nuestro ser interior. Y se trata de cultivarlo, de profundizarlo, de llegar a dominarlo. De esa manera podremos vivir aquella vida que nos tocó vivir. Porque yo les pregunto, damas y caballeros, si nunca nos han enseñado a despertar nuestra alma, a desarrollar nuestra vida interior, yo les pregunto, ¿estamos viviendo la vida que nos tocó vivir? ¿O estamos repitiendo modas, repitiendo costumbres, repitiendo todas aquellas sugerencias que el entorno nos brinda? ¿En qué medida vivimos la vida que nos tocó vivir? Esa es la pregunta fundamental. Porque si yo no tengo una vida interior, no he desarrollado quién soy yo realmente, ¿qué es lo que estoy viviendo? Una simulación. Por eso nos dicen, en las situaciones, como es situaciones límite, uno conoce a la gente, ¿no? ¿Cuándo conoce uno a la gente? En los terremotos, ¿no? En las catástrofes, en las guerras. Ahí la gente saca la máscara, ¿no? ¿Cómo máscara? La máscara, pues lo que todo el mundo muestra, al lado de los hechos, ahí sabe uno quién es, ¿no? Nos dicen, ¿quieres conocer a tus amigos? Espera la adversidad. Porque ahí realmente uno se muestra tal cual es. Y si no lo hemos cultivado, efectivamente nos sacamos la máscara y nos mostramos quiénes realmente somos.
Y solamente habrá desarrollado aquel que es, esa llamada autenticidad es justamente eso, el cultivar la vida interior y reflejarla en nuestras vidas. Eso es ser auténtico. Todos valoramos lo auténtico. ¿Quién valora lo falso? Este es más falso que una moneda, ¿no? Una moneda falsa. Cuando alguien nos dice, ¿sabes qué te he mentido? ¿Me has mentido? O sea, no hay nada más terrible que la falsedad. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra vida es verdad y hasta qué punto es falsedad? ¿Hasta qué punto lo que vivimos es honesto, es puro, emana de nuestro ser? ¿O estamos repitiendo conductas que nos sugieren y que, bueno, pues, ¿no? Hay que hacerlo porque si no, bueno, la verdad, pues, me van a mirar mal, ¿no? ¿No dicen Vicente va donde va la gente, no dicen? Uno hace lo que los demás le dicen, pero ¿hasta qué punto decimos lo que pensamos y pensamos lo que decimos? Esto es esencial cuando hablamos del alma. Hablamos de nosotros mismos. Por eso consideramos, damas y caballeros, que si no cultivamos nuestra vida interior, estamos viviendo una vida que no es nuestra. Estamos simulando una vida y no estamos viviendo profundamente aquello que nos tocó vivir. Como decía el poeta Píndaro, no llegamos a ser quienes realmente somos. Muy bien. ¿Qué enseñanzas podemos entonces rescatar? He aquí algunas de ellas. Es una parte, es un tema, como decía, fundamental para nuestro curso. ¿Qué enseñanzas podemos rescatar? En primer lugar, el mundo es cambiante e ilusorio. Todo cambia. Es impresionante. Quien les habla, yo vengo de una época antediluviana. En mi época no habían celulares. ¿Laptop? ¿Qué cosa es eso? Es impresionante, ¿no? Todo eso cambió. El mundo cambió, es impresionante. Todo lo nuevo que hay exteriormente es un cambio total. Ahora yo pregunto, ¿es un cambio para mejor o para peor? Ese es el tema. Bueno. Antes, en la época que yo estaba en la universidad, viajábamos a dedo. Nos íbamos a Tarma, San Ramón, Huancayo, al norte, al sur. Hoy no se puede hacer eso. Pobre de aquel que haga eso, ¿no? Va a acabar muerto, degollado, o el que lo recogió tenía una cara degollado, no sé si me explico. O sea, es terrible. Jovencitas lo hacían. Oye, es inconcebible. Oye, tú estás loca. Oye, ¿qué te pasa? Cógenla esa que está. Oye, ¿sabes a dónde te vas ahí? Ahora es inconcebible eso. Inconcebible. ¿Cómo ha cambiado el mundo? O sea, todo cambia. Todo cambia. Pero ese cambio en realidad hace que veamos que la vida, todo es impermanente, todo es transitorio, nada perdura. Hasta nuestra propia vida va cambiando físicamente. Hoy, ¿cómo has cambiado? Hoy ya tienes canas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo cambia. Y esa circunstancia cambiante le llamaban ilusión, maya. ¿Por qué maya? Porque su realidad era transitoria, no era permanente. Y el drama, decían en Oriente, decían, el drama es que vivir hacia el mundo exterior es vivir en lo impermanente, en lo transitorio. Es morir todos los días porque todo aquello que posees, todo aquello que logras, lo vas a ir perdiendo. Hasta que te pierdas a ti mismo. O te toca partir de este mundo. Yo les pregunto, ¿dónde están Alejandro Magno? ¿Dónde está Pachacútec? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se fue todo. O sea, este mundo es impermanente, es transitorio, es cambiante, es una ilusión. Vivir hacia afuera es vivir una ilusión. Es no poder sembrar, no poder cosechar, no poder vivir con profundidad porque todo cambia, todo se pierde. Y eso es maya. Y hay algo frente a eso que se llama la realidad, que es lo permanente. Y es fundamental para desarrollar lo permanente en nosotros, que es nuestro ser, porque si hay algo que cambia, es tu ser interior. Uno puede cambiar de pensamientos,
Uno puede cambiar de sentimientos, pero su ser interior no, ahora ya no soy Luis, ahora soy Jorge. ¿Así? No. Sigo siendo el mismo. Me veré la cara, me veré el rostro, me veré las arrugas, pero siempre sigo siendo yo. Entonces mi ser interior es lo que no cambia. El ser, el espíritu es permanente. Decían que eso es real porque no cambia, porque perdura. Porque eso sí le da solidez y le da fundamento y le da realidad a nuestra vida, porque es permanente. Frente al entorno, que el entorno es un medio, pero no es un fin. Y entonces, para alcanzar esa posesión de sí mismo, es fundamental la concentración. Acá no podemos hacer la práctica, lamentablemente, pero en nuestro curso hacemos la práctica de concentración. ¿Por qué concentración? La palabra concentración significa, como el nombre lo indica, centrar toda nuestra vida psíquica, toda nuestra vida íntima en un punto, en un foco. Y eso es un entrenamiento, porque eso no es fácil. En la medida en que uno más lo practica, va alcanzando cada vez más esa concentración, porque es el paso principal para poder interiorizarse y poder observarse y poder generar ese contacto consigo mismo. Si yo no me concentro y ese centro lo proyecto hacia mi ser interior, entonces no he podido lograr ese contacto conmigo mismo. Por eso es que ustedes se dan cuenta, no sé si se han dado cuenta, en Oriente es muy común las prácticas de meditación. A cada rato aparecen, ¿no? ¿Qué tanto tiempo? ¿Están perdiendo el tiempo? No. Están poniéndose en contacto consigo mismos. No es que la pasan así. La idea es que ya en la actividad cotidiana logren ese contacto porque lo interesante, entre paréntesis, no es el objetivo, pero sí es un logro notable. Aquel que logra eso es súper eficaz en todo lo que hace. En el trabajo, en el estudio, porque concentrarse significa optimizar todos nuestros recursos. Es un logro adicional si cabe. Por eso es que se sucede pues, que mucha gente que ha practicado este tipo de ejercicios es súper eficaz en todo lo que hace. Porque se concentra y alcanza sus metas con mucha más facilidad que el resto. ¿Por qué? Porque no me concentro, me paro distrayendo. ¿Cómo hago? No tengo capacidad de sintetizar mis ideas. ¿Por qué? Porque se me va porque no me puedo concentrar. Es el paso principal. El primer paso. El segundo paso es hacia la profundidad, hacia mí mismo. Estar en quietud, acallar la mente, acallar el sentimiento y permanecer serenos. No es fácil, se lo digo por experiencia. En un principio uno piensa, qué fácil. No, un momento. Porque uno logra eso y en eso aparece un pensamiento. Aparece una idea, ¿verdad? Que ayer tenía que hacer tal cosa, ¿verdad? Y después fulanito y manito, y me está picando la cabeza, caracho, una pulga seguramente. ¿Hasta qué hora cuándo acabará esto? Caray, ¿qué horas serán? ¿Ya cuánto tiempo está pasando? Ya estamos totalmente fuera. ¿Saben por qué? Porque hay alguna enseñanza oriental que dice la mente es muy difícil de dominar. Uno cree que domina la mente, ¿no? Pero es impresionante, una de las cosas notables de este curso, que los recomiendo naturalmente, es que uno empieza a darse cuenta que vivía una ilusión. Que quería crear dueño su pensamiento, pero los pensamientos hacen lo que se les da la gana. Inclusive hay prácticas de ejercicio, por ejemplo, de imaginación. A ver, imagínense un cuadrado. Imagina un rectángulo. Sale un rombo. Oye, ponte bien. Que no se mueva, se empieza a mover. Oye, ponte bien, ¿no? Es impresionante. Hasta que poco a poco uno descubre que no trata de forzarlo, porque, oye, caray, ¿no? Claro, forzarlo físicamente, hasta que se da cuenta que mientras más sereno está, la mente se va serenando. Hay algo maravilloso en el ser humano. Se puede observar a sí mismo. Es una experiencia fundamental. Cuando uno se observa a sí mismo, es una experiencia íntima, terriblemente valiosa, porque en ese momento estoy en contacto con quien yo realmente soy.
Es lo que llaman en Oriente la voz del silencio. Cuando ponemos en silencio nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cuando apagamos todos nuestros movimientos y permanecemos en silencio, entonces uno entra en contacto consigo mismo. Esa experiencia es esencial, porque en ese momento realmente hemos empezado a conocernos a nosotros mismos. Mientras tanto, somos un reflejo del entorno, ¿o no es así? O sea, los chiquitos, ¿a quién imitan? Al papá, a la mamá, ¿sí o no? Después crecen, ¿a quién imitan? Al cantante de moda, al artista de moda, se pone la pose de moda, todo es imitación. ¿En qué momento uno se encuentra consigo mismo y descubre quién realmente es y de esa manera vive aquella realidad que realmente es? Eso es lo que se logra cuando uno llega poco a poco a interiorizar en profundidad. No es abandonar el mundo y la circunstancia en que vivimos, es al contrario, es vivirlo con intensidad, porque lo notable es que estos ejercicios generan paz y serenidad. Y por más que uno haga una serie de cosas, claro, eso requiere entrenamiento periódico, pero es poco a poco uno va logrando una efectividad y una serenidad para hacer toda aquella cosa que hacemos. Por eso es uno poco a poco, en la medida que se conoce, empieza a manejar su vida interior, y eso es clave. Porque empieza a vivir un poco más dentro de sí mismo. Eso es importante, ¿no? Reconoce que la mente tiene un sentido ambiguo. El tema es mucho más amplio, realmente el tiempo está ganando, pero descubre, por ejemplo, que muchas de las ideas que uno tiene de la vida, de la sociedad, del destino, de la razón de hacer las cosas, son simplemente ilusiones. Yo los invito, es impresionante, a descubrir quiénes realmente somos, a dejar de vivir una vida, una simulación, a vivir como realmente es nuestro ser interior. Se trata de eso. Yo les pregunto, ¿hay algo más valioso que esto? ¿Hay algo más importante que ser uno mismo? ¿Hay algo que no necesita urgentemente vivirse? ¿Para cuándo? ¿Para cuando tengamos cuántos años? O sea, es terrible. El mundo exterior nos llama, nos pide, nos reclama, nosotros corriendo, respondiendo a todo lo que nos piden, pero no hay una voz interior que nos dice, oye, ¿por qué no te conoces por dentro? ¿Por qué no descubres quién realmente eres? ¿Por qué no vives la vida que te tocó vivir? Basta de simulaciones, basta de imitaciones, basta de reflejar el entorno. Es terrible. ¿Cuántas cosas de las que hacemos o decimos son nuestras? ¿Y cuántas son simples imitaciones o respuestas del entorno? Porque está de moda. Estos son los pasos. Reconocer la mente que es ambigua y que nos puede engañar. Y discernir de lo mundano de lo trascendente. Si hay algo que nos da esas prácticas de desarrollar la vida interior, es tener la capacidad de ver lo profundo y lo trascendente de lo intrascendente, de lo transitorio, de ser precisos, de ser agudos, de ser meticulosos y ver siempre lo esencial y no confundir con lo transitorio. Porque empezamos a ver la vida desde nosotros mismos, no desde la mente, sino desde nuestro ser interior. Y eso es lo que uno empieza a ver con claridad. Esa inteligencia desde el punto de vista de Oriente es claridad, es luz interior. Esa luz interior está allí, pero hay que llegar a ella a través de la concentración, a través de ir abandonando la circunstancia, a través de dejar a un lado la mente y acercarse cada vez más a uno mismo. Estar cada vez más con esa callada voz interior, con esa voz del silencio. Aquietar la mente para que nuestro ser pueda irse mostrando poco a poco. Estos son algunos alcances sobre
estas enseñanzas para ir llegando cada vez más en profundidad y poder conectarnos con nuestra alma. En eso consiste una parte central de nuestro curso. Y consideramos y los invitamos, porque es impostergable, el que les habla, como todos, vivía un mundo muy hacia lo exterior y todo lo demás, pero lo que ha hecho conmigo la filosofía, el conocerme a mí mismo, es descubrir todo un mundo. Y es penoso cómo cuántos talentos, cuántos valores interiores, cuántas almas de un enorme valor se pierden en un mundo de imitaciones, de reflejos, de superficialidad. Y se pierden a sí mismas. Es terrible. Nos han dicho ser como los demás. ¿Has visto a fulanito? ¿No te da vergüenza? Mira, Milano. Oye, los demás están haciendo esto. Siempre nos comparan con nosotros, con los demás. Y uno, ¿qué es lo que hace? Imita, porque cree que así es la cosa. Y no vivimos lo que queremos vivir. Si hemos tenido esa oportunidad hoy de acercarnos y dialogar sobre estos temas, que es simplemente un acercamiento a la vida interior, yo los invito a participar. Si nos hemos dado tiempo y por un instante, sí o no, díganmelo. Hemos estado un poco más cerca de nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Díganme. ¿Y esto no es valioso? Vamos a perder el tiempo. Perder el tiempo, está conmigo mismo. ¿Así es? ¡Qué tontería! ¿Cómo qué tontería? Oye, ¿qué te pasa? Cuando uno ama a alguien, ¿no quiere estar cerquita de su ser amado? ¿Sí o no? Hemos estado juntos. No hablamos de nada, pero hemos estado juntos, ¿sí o no? Toca la manito. ¿No? Y sé que uno mismo no es exactamente lo mismo. Encontrarse consigo mismo y sentirse quién se es realmente. A eso nos lleva este curso. No se la pierdan. Si hemos tenido instantes valiosos, que estoy seguro lo hemos tenido, porque yo lo he tenido con ustedes en este momento, yo creo que no podemos perder esa oportunidad. Yo los invito a participar en este curso, porque no hay nada más valioso que ser uno mismo. No hay nada más valioso que vivir la vida que nos tocó vivir. No hay nada más valioso que ir con profundidad y con verdadera autenticidad, que es lo que nos ofrece este curso. Gracias, los invitamos.